Pues continuamos con la siguiente mesa, ahora sí, de diálogo. Esta lleva como título claves para un futuro sostenible en la empresa. Vamos a hablar de qué estrategias de sostenibilidad empresarial podéis empezar a implementar vosotros, los que nos estáis escuchando en vuestro negocio, y lo vamos a hacer con dos personas, con dos profesionales que lo llevan muy en el ADN de sus negocios, de sus empresas, de sus proyectos y que las aplican en el día a día y nos pueden servir un poco de espejo en el que mirarnos. Van a compartir este tiempo conmigo y con todos vosotros los próximos minutos Ana Guerrero Alonso, que es fundadora y directora de Dicha y Hecho, una empresa que fabrica, comercializa una gama ecológica de productos de uso cotidiano para el hogar, detergentes, fracasuelos, multisuperficies. Envasados tienen la peculiaridad de que estos productos están envasados en cartón reciclado y reciclable. Ana nos dará más detalles sobre su negocio y sobre sus prioridades, la misión de Dicha y Hecho. Y completa la mesa Gerardo Salvador, que es director de desarrollo y negocio de Seinon Solutions, una herramienta de digitalización energética que está orientada a ayudar a las empresas a automatizar el control de la energía que producen y a reducir, por tanto, su huella de carbono a través de un uso más eficiente de los recursos energéticos. Además, si habéis tenido, como yo, un ojo puesto también en el chat, habéis visto que tanto Ana como Gerardo están siendo muy activos compartiendo sus opiniones sobre lo que están hablando el resto de intervinientes con todos nosotros en el chat. Así que os saludo ya. Ana, Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer hablar con vosotros. Y bueno, he visto que habéis dejado alguna reflexión en el chat. No quiero salirme de guión porque vamos muy justos de tiempo, pero si queréis añadir o introducir algún dato, alguna opinión sobre lo que ya hemos estado hablando hasta ahora, por supuesto que sois libres de hacerlo. Como hay muchas cosas de las que hablar, vamos a estructurarlo como en 4 grandes bloques, si nos da tiempo a abordarlos los 4. Y me gustaría empezar por el tema de la eficiencia energética, porque además se da la coincidencia, no sé si curiosa o lamentable, de que ayer a las 8 de la tarde fue el momento en el que más caro estaba el recibo de la luz en la historia reciente de nuestro país. Y no sé si eso tiene solución o no, o si es causa o consecuencia. Así que, Gerardo, Ana, os hago esta primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la eficiencia energética para mejorar la sostenibilidad y, sobre todo, por qué es tan complicado implementar? Ana, empiezo yo, empiezas tú, sin problema. Perfecto, nada, Gerardo, si quieres empezar tú, perfecto. Vale, pues nada, yo, agradeceros la asistencia y agradeceros la invitación. Primero de todo, por ir muy al grano, yo creo que lo que hemos comentado ahí, no estamos hablando de nada nuevo. A principios del 20 ya se relacionó la actividad humana, emisiones de efecto invernadero y cambio climático, con lo cual llevamos un siglo hablando prácticamente de lo mismo. Y me gustaría apuntar una cosa que repasé, que es que repasé el primer capítulo de una serie que se llamaba David el Nomo, que se emitía en 1985, está disponible en YouTube. Ese primer capítulo ya lo hablaba desde la ironía de que los gnomos no entendían por qué destruíamos el medio ambiente en el que vivíamos. Quiero decir, es que llevamos con el mismo discurso muchísimo tiempo. Respecto a la eficiencia energética, lo relaciono un poquito con la nueva ley. Hay varios pasos que quiere darnos a los empresarios para poder reducir emisiones y, por tanto, una de las primeras medidas que deberíamos tener en cuenta posiblemente es, antes que nada, antes que implementar ningún tipo de acción, es la eficiencia energética. Yo lo planteo a veces como un símil con la tensión arterial, es decir, ¿por qué nos controlamos la tensión arterial? Pues seguramente si cualquiera de vosotros nunca va a hacerse una revisión de tensión arterial, pues como es indoloro, en algún momento podrá darnos un derrame cerebral o alguna cosa muy grave que no habremos sabido detectar. Del mismo modo, la energía no se ve. Si ahora mismo yo estoy gastando energía, no veo dónde se está perdiendo. Entonces es muy importante esa parte de digitalización de la energía al final para visibilizarlo. Si no tenemos esa información, no lo vamos a poder decidir en las empresas y muchas veces
El problema como empresarios al que nos enfrentamos es que vienen proveedores a ofrecernos, oye, cambia esta máquina de aire acondicionado, cambia esta caldera, ponte autoconsumo fotovoltaico. Bueno, pero ¿en base a qué? Es como si nos dicen, hazte una operación a corazón abierto porque vas a mejorar mucho el rendimiento cardíaco. Bueno, oiga, antes de meterme en el quirófano, hágame unas pruebas, electrocardiograma, TAC, en fin, lo que sea a propósito. Lo digo por poner el símil ahí de cómo visibilizar la energía antes de tomar ninguna decisión y con eso ir en la línea de mejorar la eficiencia energética de nuestras empresas. Ana. Pues sí, un poquito en la línea de lo que comenta Gerardo. Primero, miles de gracias por esta invitación y por esta fantástica convocatoria que está teniendo una participación estupenda. Enhorabuena. Y bueno, un poco en la línea de lo que comenta Gerardo, desde luego que lo primero tenemos que identificar de dónde está viniendo nuestra huella de carbono en nuestra empresa y dónde podemos mejorar la eficiencia, ¿no? Entonces, coincido completamente en ese análisis, ¿no?, del diagnóstico, que es muy, muy importante. Y tenemos que hacerlo por dos razones. Primero, porque estamos sumidos en una emergencia climática, entonces nos tenemos que adaptar y mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono son claves para luchar contra el cambio climático. Y es que además adaptar la empresa en estos dos ejes supone un ahorro económico para las empresas. Ahora os contaremos algunas de nuestras experiencias, ¿no?, de cómo hemos mejorado nuestros ahorros y nuestras facturas, ¿no? Pero bueno, lo primero que debemos de preguntarnos como pymes es de dónde proviene nuestra huella de carbono, ¿no? Y yo creo que hay que analizar no solo los productos que estamos poniendo en el mercado, sino también todos los procesos, cómo los hacemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Cómo transportamos nuestros bienes y cómo realizamos nuestros servicios, cómo diseñamos nuestros embalajes, qué energía es la que estamos utilizando tanto para producir como para almacenar nuestros productos y cuáles son los materiales que están haciendo nuestros productos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que preguntarse un poco todos estos ejes de manera que identifiquemos y hagamos ese diagnóstico, ¿no? Nosotros reducimos nuestra huella de carbono, en dicho y hecho, primero utilizando materiales reciclados en nuestro envasado, que ya se ha demostrado que utilizar materiales reciclados es muchísimo menos extractivista y tiene una huella de carbono reducida. Además, hacemos un diseño eficiente de nuestros productos y nuestros productos son muy pequeños y además muy ligeros. Esto también vuelve loco a nuestro diseñador creativo porque nuestras etiquetas son muy pequeñas, pero obviamente es muy, muy importante hacer productos que sean pequeños y ligeros. Además, permitimos un modelo de envasado que se pueda reutilizar, que no sea de usar y tirar, con lo cual eso también tiene un impacto muy, muy grande en su huella de carbono normal, comparado con productos convencionales. Además, producimos dentro de los límites de la península ibérica y es muy importante también tener en cuenta que no solo es importante dónde producimos, sino dónde vendemos también. Es decir, no queremos que sea coherente una marca que sea sostenible con luego ir vendiendo en lugares muy lejanos, porque eso también conlleva una huella de carbono muy alta. Entonces, por ahora, nosotras nos circunscribimos a un mercado que es el mercado de Portugal y de España. Y también, por ejemplo, hacemos y programamos limpiezas digitales. En cuanto a la eficiencia energética, hemos implantado medidas en las que almacenamos y producimos ambos nuestros productos con energía 100% renovable. Y no solo eso, sino que también asesoramos a toda nuestra red para que realicen un cambio a una cooperativa de energía renovable. Por eso somos socias cooperativistas de la única cooperativa de energía 100% renovable madrileña, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, con lo cual tienes la tranquilidad de que no están intentando aprovecharse de ti en las facturas. Y desde que hemos contratado la luz con esta cooperativa, en este caso la corriente, hemos reducido nuestra factura de la electricidad en 50%, que supone un ahorro muy importante. Luego pasaremos un link que, bueno, creo que lo acabo de compartir. Ya está, sí, ya está en el chat. En este mapa podéis ver todas las cooperativas a nivel estatal, porque también es muy importante elegir un suministro que sea local y cercano a vuestra empresa. Entonces, bueno, hay dos razones. La emergencia climática, desde luego, primero,
Y luego también el hecho de que puede suponer un ahorro importante para las pymes. Ahí a lo mejor por complementar, perdona Gemma. No, Gerardo, sí, iba a cederte la palabra, así que adelante. Por complementar alguna cosa referente ya a huella de carbono en general, lo mismo algunos consejos que os pueden servir a los que nos estáis escuchando es uno, como ha comentado Ana, priorizar proveedores de cercanía para disminuir huella de carbono. Esto sé que es muy complicado, alguno estará diciendo, pero ¿qué me dices? Si efectivamente la baja industrialización que tenemos en nuestro país hace que muchos proveedores al final dependamos de países asiáticos, sobre todo en los que compramos, como yo, elementos relacionados con microelectrónica. Es realmente muy difícil, prácticamente imposible. Luego, en departamentos de compras, reglas, tren frente al avión y proveedores que informen de huella de carbono frente a los que no. Si no lo hacemos desde la dirección de la compañía, los departamentos de compra, al igual que vosotros cuando os vais de viaje, que priorizáis Ryanair porque es más barato a la empresa que paga bien a los trabajadores, digámoslo todo, pues esto tiene que estar en el ADN. Fomentar el teletrabajo puede ser otra vía que ya está muy implementada y programas para que nuestros trabajadores al final puedan compartir en coche o si puede, mejor aún, que yo tengo esa suerte, poder ir en bici o andando al trabajo. Evitar máquinas de vending e intentar concienciar, porque entendemos que no le podemos prohibir a un trabajador salir a un restaurante y coger comida para llevar y generar un montón de basura, que casi iría seguramente si hay alguno de laboral en contra de las libertades de nuestros trabajadores, pero tenemos que hacerle ver que posiblemente esa no es la mejor forma de consumir comida haciendo un montón de residuos después de ingerirla o de beber un café o lo que sea. Y simplemente un tema del que no se habla mucho, pero creo que es importante, es que el ganado genera 5 gigatoneladas de CO2 equivalentes en todo el mundo. No os voy a decir que pongamos todos los menús y pasemos todos a vegetales, pero en la medida de lo posible hagamos pasos para que se haga, para empezar a entender que una gran comida de empresa puede no llevar carne y puede no llevar pescado. Perdonadme los empresarios que dependáis de esos dos sectores, pero simplemente hacer ver que no estoy priorizando el tema de la cantidad, sino de la calidad. Será mejor que ganéis mejores beneficios con menos cantidades que no muchos beneficios con grandes, porque realmente lo del ganado, sobre todo el ganado, es muy fuerte, ¿eh? Quedaos con ese dato, 5 gigatoneladas de CO2 equivalente. O sea, es una auténtica brutalidad. Simplemente por comentar algunas ideas más. Me parece interesante. Hablabais de reducción de la huella de carbono, de mejorar la eficiencia energética. Otro de los retos que tienen las empresas, o que sí, las empresas en general como sociedad, yo creo, pero las empresas en particular y a los que se enfrentan la economía verde, es intentar alargar también la vida útil de los recursos. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo lo hacéis vosotros o cómo pensáis que lo pueden hacer las pymes? Ana. Bueno, pues desde luego que para empezar tenemos que tener en cuenta que los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, se están agotando y eso es una realidad que no debemos de desechar. Tenemos que darnos cuenta de que esta realidad está aquí para quedarse y nos tenemos que adaptar. Lo primero es que no podemos seguir perpetuando modelos que suponen un desperdicio de los recursos naturales. Ya estamos viendo las consecuencias de un modelo económico que no maximiza la vida útil de los recursos. Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo una pandemia que es la consecuencia de una pérdida de biodiversidad, la deforestación. Estamos viendo cómo se contaminan en este modelo de usar y tirar los océanos con plásticos de usar y tirar. Los modelos que desperdician los recursos naturales son los modelos de usar y tirar. En este caso, por ejemplo, mucha gente nos pregunta sobre bioplásticos, ¿no? Los nuevos plásticos de caña de azúcar, de yuca. Estos bioplásticos se ofrecen como una alternativa para reemplazar a los plásticos convencionales, pero siguen perpetuando un modelo de usar y tirar y el planeta tiene límites. Entonces, esto tenemos que realmente interiorizarlo y no seguir perpetuando un modelo que parece pues, que no se acaba, ¿no? Que es totalmente... que va ligado a un desarrollo con un crecimiento económico, ¿no? Además, muchas veces tenemos que preguntarnos también si queremos utilizar el suelo fértil que nos da de comer para algo tan efímero como puede ser una bolsa de usar y tirar, ¿no?
Muchos de estos bioplásticos, además, dicen que son compostables, pero son compostables solo en determinadas condiciones, que a veces no se replican en condiciones naturales, que dependen de unas condiciones de humedad o temperatura. Entonces, desde las pymes tenemos que innovar de manera urgente para buscar modelos que permitan alargar la vida de los recursos. Y aquí dejo algunas ideas que yo creo que nos pueden ayudar, ¿no? Primero, hay que promover modelos que permitan y reducir el consumo como primera opción. No debemos de crear necesidades en los consumidores que no son reales para obtener beneficio. Nosotras, por ejemplo, en Dicho y Hecho tenemos un catálogo de productos que es muy minimalista. Son pocos productos, pero muy eficaces y sostenibles, que además permiten reutilizar envases, de manera que optimizamos los recursos. Además, utilizamos materiales reciclados, es decir, que nuestros envases tenían una vida pasada, tienen una vida presente y además tendrán una vida futura porque son reciclables. Además, reducimos packagings innecesarios, pues tenemos algunos productos, como por ejemplo son nuestros estropajos vegetales, que van sin envasado y sin etiquetado, porque no son necesarios. Entonces, hay que reducir al máximo los típicos envases que llegas y los tiras de inmediato, ¿no? Esas solapitas, esas fajitas que realmente no tienen ninguna función. Cuando se pueda, porque a veces que los etiquetados obligan, ¿no? Y hay que evitar los desperdicios de recursos. Pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como no imprimir facturas, como no imprimir albaranes. Ese tipo de cosas hay que hacerlas, son muy sencillas, son cambios muy sencillos y además tenemos que tomarnos el tiempo para explicarle a nuestros proveedores, a nuestras clientas y clientes por qué hacemos las cosas, porque eso a veces supone un ejemplo para otras empresas, ¿no? Entonces, tenemos que intentar alargar la vida de los recursos, que esa fibra de papel que hemos extraído tenga una vida muy larga, que se pueda reciclar y que sea reciclable y sobre todo promover un decrecimiento, que no tengamos tantas necesidades de consumo, sino que aprendamos a vivir con menos y vivamos una vida pues, más centrada en las experiencias más que en la propiedad, ¿no? y en tener mucho. Más en ser que en tener, efectivamente. Gerardo, tú Yo dices que la bolsa ecológica no existe como tal, ¿no? La bolsa de plástico ecológica no existe. Efectivamente, yo he criticado bastante abiertamente el hecho de que se venda bolsa ecológica, haciéndonos creer que esa bolsa es amigable con el medio ambiente. Realmente ninguna bolsa por sí misma es ecológica. Matiz, bueno, lo que estamos hablando, cuanto más uso le demos a esa bolsa, de hecho creo que en bolsas de algodón, lo voy a decir de memoria, pero buscad los datos porque hay muchos estudios en internet, habría que utilizarla varios miles de veces, pero esto es posible, quiero decir, tenemos una única bolsa y la damos. No fomentaría desde vuestros comercios y empresas el tema del merchandising, de bolsas y regalar bolsas ecológicas, porque al final a mí me pasa, y quien quiera que me llame, porque yo tengo un montón de bolsas de tela que me han regalado y esto no es nada ecológico. Posiblemente con tener 2 o 3 bolsas es suficiente en cada casa. Entonces, no perpetuemos un modelo en el cual estamos engañando, o incluso como ha pasado en administración pública y en propio ayuntamiento de Elche, el hecho de comentar, oye, vamos a dar bolsas ecológicas porque son de papel. Las bolsas de papel tienen una huella hídrica muy fuerte y yo os animo como empresarios que no caigáis en esto, sino que al final, si queréis ser sostenibles, seáis coherentes y empecéis a animar a vuestros clientes a venir con sus envases, aunque sé que en Elche es casi imposible, sino quien quiera que se venga conmigo un día a comprar y veréis cómo tengo que insistir varias veces que no me den la bolsa y no los que seáis comerciantes sé que no lo hacéis no es por un tema de falta de respeto, no es por un tema, es simplemente porque queréis atender bien al cliente, pero tenéis que entender que hay que cambiar el chip ese de manera urgente. Grandes superficies, que me gustaría comentar este ejemplo. En grandes superficies he visto carteles sobre la contribución medioambiental a la reducción de plásticos, enormes, chapó, muy bien por los que lo hayáis hecho. Pero en la entrada del supermercado había una bolsa de plástico de cortesía denominada bolsa antigoteo para que cuando llevas el paraguas no gotee. Es decir, es absolutamente absurdo. O tener una gran campaña de publicidad antiplásticos y, sin embargo, los escaparatistas que contratáis utilicen un montón de globos de colores que cuando se quiten se van a tirar al contenedor y no sirven para nada. Es decir,
hay una falta de coherencia total. Pensad, el que piense todavía que todo se recicla es absolutamente falso. La mitad de los desechos todavía van a un vertedero o se incineran y la reciclabilidad actual de tejidos, tetrabricks, comida, aparatos eléctricos es prácticamente nula, salvo vidrio y papel en cierta medida, que creo que son los dos un poco productos estrellas en el reciclaje en España. El resto, lo que tenemos que hacer es reducir y reutilizar. No tenemos otra forma. Y ahora que viene el verano, solo la puntilla de que, y además teniendo raíz en Gijona y el negocio tipo heladería, tenemos que fomentar alternativas a envases de un solo uso. Existen ya formas comestibles de llevar el helado, denominadas cucuruchos, que llevan más de un siglo con nosotros y no tienen plástico y no generan residuo. Entonces, creo que es una responsabilidad priorizar o preguntar directamente, ¿va a querer cucharilla? Es por minimizar plástico. Yo, sinceramente, esto no lo he escuchado. Perdona que me meta con las heladerías ahora, pero es cualquier tipo de establecimiento de comida para llevar. No lo he escuchado todavía en ningún sitio. Así que os animo a ser los primeros. Tú dices que hay que concienciar al consumidor a pesar de la atención al cliente. En la última conversación que tuvimos apunté esa reflexión porque me pareció muy interesante y creo que los dos coincidéis en eso, ¿no? Exactamente, hay que enfrentarse un poco al cliente, yo lo sé, porque va a venir la típica persona que va a decir, oye, pero si toda la vida me has dado la bolsa o aquí, ahora no me das la bolsa. Y ese enfrentamiento yo lo sé, si fuera mi negocio y al final pensar que yo no tengo un comercio, sería duro, pero solo os digo que hagáis entender por qué lo hacéis. Oiga, pues mire, señora Navarro, lléveselo con la bolsa, pero solo quiero decirle que en la medida que pueda, pues sabe, porque tenemos que hacerlo entender así, aunque nos enfrentemos al cliente. Es duro porque... Yo estoy muy de acuerdo con Gerardo y simplemente para añadir un apunte rápido más, creo que además en los proyectos de innovación, nosotras hemos hecho un proyecto de innovación de 3 años, es muy importante incluir una pata en la que las pymes pregunten a las ONGs medioambientales en caso de duda, porque cuando empiezas un proyecto de innovación con vocación sostenible, te enfrentas a un montón de sellos ecológicos, bioplásticos, un montón de innovación y no sabes realmente qué es ecológico y qué no. Empiezas a tener dudas, parece que todo pinta muy bien, pero luego tiene un impacto muy alto. Entonces yo animo a las pymes que aparte de hacer todo su camino de innovación de la mano de institutos tecnológicos, de revisiones bibliográficas como hicimos nosotras, también se den la mano con las ONGs medioambientales, porque ellas son las espectadoras más históricas de los problemas que tenemos ahora mismo. Entonces, nosotras, por ejemplo, escribimos correos, nos entrevistamos con ellas para preguntarles, oye, ¿qué pensáis del sello FSC? ¿Y qué pensáis de los bioplásticos? ¿Y qué os parece esta alternativa? ¿No? Entonces, yo creo que ahí es fundamental que escuchemos mucho a las ONGs medioambientales que llevan estudiando los problemas mucho tiempo y además luchando por ellos, ¿no? Y incluir una pata me parece, de hecho, una innovación metodológica dentro del método de innovación y de desarrollo de una innovación, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy importante y coincido completamente con Gerardo. Hay que reducir y hay que rechazar y lo tenemos que hacer como empresas. Es decir, no dar cosas de usar y tirar, no hacer marketing de cosas de plástico, ni tampoco de papel. Tenemos que reducir y además tomarnos el tiempo para explicar a la gente por qué lo hacemos así, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo y además eso nos es un factor de diferenciación porque a nuestras clientas y clientes eso les va a gustar. Entonces tenemos que entender que eso es un valor añadido de nuestra empresa. Me gustaría, nos quedan poquitos minutos, aún tenemos tiempo, no os asustéis, pero por no dejarme esta pregunta que me parece muy importante en el tintero. La importancia de poner la vida en el sentido más amplio, de la vida del planeta, la vida de los océanos, la vida de los seres humanos, la vida de los animales, la vida en general en el centro de las decisiones empresariales. Hasta ahora el foco en la empresa está en los beneficios económicos y vosotros proponéis poner el foco en la vida. Me parece una reflexión súper importante y me gustaría que hablarais de ella. Gerardo, ¿vas tú? Vale, gracias. Nada, bueno, esto es un tema muy quizá personal, lo voy a hablar como Gerardo, no como empresa,
pero para mí cuando uno es empresario, para mí debe ajustar muy bien estos dos factores. Uno, que sería respetar las reglas del juego del sistema actual para hacer que la empresa sea sostenible económicamente. Julia Compañ de Ibace decía, ser sostenible es rentable en estos momentos, lo ha dicho al principio. La realidad, damas y caballeros, es que si yo soy sostenible medioambientalmente, la administración va a venir a decirme y sus obligaciones tributarias y su seguridad social, y yo no le puedo decir, mira, administración, soy carbon neutral, estoy pagando bien a los trabajadores, nadie cobra negro, todos están bien pagados por encima de los salarios, todo lo que queráis de responsabilidad social corporativa, y con eso te pago. La administración, empresarios que estáis aquí, sabéis que nos va a exigir que generemos suficientes ingresos como para pagar a todas las personas de nuestra organización, por supuestísimo, porque se lo merecen, que se pague a los proveedores, por supuestísimo, pero que por supuesto se paguen todos los impuestos. Así que si somos la empresa que más respeta los derechos humanos del mundo, si no generamos ingresos y pagamos, no va a funcionar. Entonces, esto por un lado. Son las reglas del juego que hay actuales. Sé que alguien me dirá lo de la economía del bien social y tal. Sí, pero de momento estamos con estas reglas. Y ahora, lo anterior no vale para ser empresario solo. Desde mi punto de vista, solo vale para ser inversor. Es decir, si solo miramos la parte económica, pues seremos un buen inversor, sacamos mucho retorno de inversión económico, pero no social o medioambiental. Entonces, por eso, poner la vida en el centro de nuestras decisiones empresariales, para mí es ajustar nuestros valores personales con la empresa. Es decir, ser coherentes con nuestros discursos y si apoyamos un carril bici, utilicémoslo. La empresa al final es nuestro proyecto, es sentirnos satisfechos de nuestro trabajo y os aseguro, y seguro que lo sabéis porque sois empresarios, que uno es más feliz si no tiene contradicciones entre sus valores y lo que destilan y fomentan nuestras empresas. Ana, ¿quieres aportar algo en este sentido? Sí, pues bueno, el modelo de desarrollo actual que tenemos ahora mismo está pensado con el beneficio en el centro y no tiene en cuenta los límites planetarios, destruye los ecosistemas. Este desarrollo no puede estar siempre vinculado al crecimiento económico y, por supuesto, el paradigma es muy complicado y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gerardo, ¿no? Pero, como defiende, por ejemplo, Alicia Puleo en sus claves ecofeministas, hay que universalizar la ética del cuidado ecológico. O sea, no podemos seguir articulando propuestas empresariales y modelos económicos que solo piensan en el beneficio. Debemos poner el cuidado de la tierra en el centro de nuestras decisiones empresariales, porque defender y cuidar de la tierra es defendernos y cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros y nuestros negocios somos interdependientes de la tierra, o sea, dependemos de la tierra, de los recursos naturales y de nuestra salud. Entonces, si no cuidamos a la tierra, no estamos cuidando de nosotros mismos. Entonces, no podemos seguir en este círculo vicioso en el que crecemos, ponemos el beneficio, porque al final llegará un momento que llegaremos al límite y no habrá un punto de retorno. Entonces, cuidar a la tierra, tenemos que entrar en esa conciencia de que cuidar a la tierra y tomar decisiones que vayan en defensa de la tierra es cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra propia empresa. Además, creemos que tenemos que abandonar el tecnooptimismo, ¿no? Esa idea de que la tecnología nos va a solucionar todos nuestros problemas y debemos de tomar decisiones racionales que tengan en cuenta la realidad de ahora y que tengan y trabajen constantemente por reducir el impacto de nuestras actividades económicas. Nosotras ponemos varios ejemplos de cómo ponemos la vida en el centro, en nuestra empresa, y no el beneficio. Pues, por ejemplo, nosotras movemos palés de mercancías, ¿no? Cuando estructuras un palé, muchos y muchas de vosotras sabréis que tienes que embalarlo con plásticos, con sábanas de plásticos, ¿no? Bueno, pues nosotras hemos tomado la decisión de embalarlos con film hidrosoluble, que se deshace al entrar en contacto con el agua. Al envasarlo con plástico nos costaba 0 euros, o sea, no teníamos ninguna pérdida. Y al envasarlo con film hidrosoluble nos cuesta 20 euros cada vez. Este tipo de decisiones es un ejemplo de cómo el beneficio no es tan importante como el cuidado y la vida de la tierra.
Entonces, tomar estas pequeñas decisiones son muy importantes porque tienen un impacto muy grande. A nosotros nos cuesta 20 euros, pero generar una sábana de plástico enorme que envuelve nuestros palés le cuesta mucho a la tierra y además va a tener un impacto altísimo. Por ejemplo, nosotras también hemos cambiado nuestra banca, dónde ponemos nuestro dinero, ¿no? Y tenemos nuestro dinero en la banca ética. Esto es muy importante porque cuando pones el dinero en otro tipo de bancas que no son éticas, estás financiando con tu dinero proyectos que nada tienen que ver con la sostenibilidad, y eso también es una forma de apostar por la sostenibilidad, donde pones tu dinero y tus inversiones, ¿no? Como sabéis, las bancas que no son éticas invierten en armamento y ya sabemos el armamento en dónde se utiliza, y además ya sabemos como daño colateral qué es lo que ocurre, que se llena el campo de plomo, ese campo que además nos da de comer. Entonces, también tenemos que tomar decisiones financieras de dónde ponemos nuestro dinero, y ejemplos de banca éticas pueden ser FIARE, COP57, Oiko Crédito o, por ejemplo, Triodos también, que son líderes de banca ética, ¿no? Por ejemplo, utilizamos cuando tenemos que imprimir alguna cosa, utilizamos papel ecolabel, ¿no? Cuando hablamos de poner la vida en el centro, algunas decisiones son muy pequeñas. Cambiar la cuenta bancaria a una banca ética es muy sencillo. Utilizar papel ecolabel en tu impresión porque tengas que imprimir alguna cosa es muy sencillo. Son pequeñas cosas que no necesitan un gran plan ni necesitan una gran inversión. Son pequeñas cosas. Cambiar tu energía a una cooperativa de energía 100% renovable es un cambio de portabilidad de móvil. Es sencillísimo. En una hora lo has cambiado. Entonces, sí que creemos que es muy importante tomar decisiones y realmente tomarse el tiempo para hacer estas cosas, que son de verdad muy sencillas y tienen un impacto enorme. Cambiarse a una cooperativa de energía 100% renovable es de los impactos más grandes que tu empresa puede hacer en la lucha contra el cambio climático. Así que os animamos mucho a cambiaros y también a calcular vuestra huella en armas a nivel financiero, que es algo que no se sabe mucho, pero que desafortunadamente tiene también un impacto enorme tanto por vidas humanas como a nivel de sostenibilidad. Los compañeros del CEI han ido poniendo en el chat diferentes enlaces para que los asistentes puedan, bueno, pues coger más información sobre tanto banca ética como el cálculo de la huella en armas y otras cosas de las que estáis hablando. Yo sé que me van a matar porque esta es una mesa súper mega interesante, pero el tiempo nos apremia y necesito que cerréis este tiempo de debate con una frase o con una última reflexión cada uno. Gerardo, si te parece, tú eres el primero. Bueno, simplemente yo creo que mi discurso ha ido muy englobado en la coherencia. Creo que tenemos que ser coherentes y yo casi que lo haría con una frase que creo que ha sido de alguien que está aquí, ¿no? Creo que ha sido Victoria Berenguer. Es que la voy a utilizar porque decía, perdóname, pero es que la quería recuperar. Es por lo del discurso de Greta Thunberg, ¿no? Que venía por ahí. Es decir, bueno, ahora hemos hablado, todos estamos muy contentos en oye, qué bien, nos encanta la sostenibilidad, pero salimos de aquí y no hacemos nada. Llevamos un siglo saliendo de charlas de lo bueno que es todo y no hacemos nada. Entonces, proponeros, yo os diría como empresarios, que de aquí a la semana que viene hayáis implementado una única cosa en vuestras empresas que os haga ser un poco más sostenible. Lo que sea, es una cosa, la que más fácil os resulte. Yo me quedaría con eso y con eso me quedo satisfecho de que esta charla ha servido para algo, aunque sea un grano de arena. Y muchísimas gracias, Gemma. Gracias a ti. Yo creo que sí que está sirviendo, porque efectivamente la conciencia se está removiendo. Ana, tu turno para cerrar. Pues sí, totalmente estoy de acuerdo con Gerardo, y yo creo que me gustaría concluir un poco con la reflexión que hace Alicia Puleo en sus claves ecofeministas, que tenemos que universalizar la ética del cuidado, también desde nuestras empresas, y que desde la perspectiva empresarial yo creo que esta ética del cuidado conlleva voluntad, planificación y ejecución, no solo decirlo sino hacerlo, ¿no? Y así como un liderazgo que no solo compita, sino que coopere y colabore. O sea, tenemos que realmente compartir saberes y experiencias para ayudarnos mutuamente y para superar de manera colectiva los retos a los que nos enfrentamos, porque solas no vamos a poder, los retos son enormes. Tenemos que compartir y desde aquí, con esta reflexión,
animo a cualquier pyme que esté hoy aquí con nosotros que si necesita opinión sobre algún proceso que tenga, no duden en escribirnos. Nosotras estamos encantadas de compartir saberes, de compartir experiencias y de poder también orientar y echar una mano a pensar y seguro que en ese camino nosotros también aprendemos un montón. O sea que dejaré mis datos de contacto para que cualquier pyme que lo necesite pueda contactarnos de manera totalmente altruista y con ganas de colaborar y ser ejemplo desde esa manera, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias, Gerardo. De verdad ha sido un honor y un placer escucharos y habéis movido mucho, como os decía.